Cámara despacha proyecto que crea red integral de protección social. Canciller explica posición tras activar el TIAR en caso de Venezuela. Asala, proyecto que perfecciona procedimientos penales en materia de extradición. Avanza, proyecto que protege a funcionarios de Fuerzas Armadas que denuncien irregularidades. Presidente de la Cámara llama a avanzar en descentralización. Comisión de Hacienda aprobó proyecto de reforma a las pensiones. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos en este horario para revisar las principales informaciones, los hechos que han sido noticia en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que la Cámara despachó el proyecto que crea la Red Integral de Protección Social. La propuesta, originalmente concebida como sistema clase media protegida, crea un modelo de gestión para coordinar intersectorialmente la oferta programática existente en relación a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad. Entregar información clara, oportuna y personalizada sobre ella y simplificar el acceso a esta. Los detalles los vemos a continuación. Atender las necesidades de personas que, sin ser vulnerables, estén en riesgo de caer en dicha situación por un determinado evento adverso es uno de los objetivos del proyecto que crea la Red Integral de Protección Social, aprobado por la Cámara y despachado a segundo trámite al Senado. La propuesta fue ratificada prácticamente en forma íntegra en base al texto propuesto por la Comisión de Desarrollo Social, salvo su denominación, que originalmente era Sistema Clase Media Protegida, que la Sala resolvió modificar, acogiendo en este punto el texto de la Comisión de Hacienda. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, restó importancia al cambio de nombre y, junto con valorar el contundente apoyo a la mayor parte de las normas, destacó el propósito de la iniciativa, cual es crear una política pública focalizada en la clase media. Acá se aprobó el primer proyecto de ley que la reconoce como tal, que arma además un modelo de coordinación, una Secretaría Ejecutiva que pone como prioridad la clase media de las políticas públicas y es consecuente con lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera y que hemos dicho como gobierno, que tenemos la necesidad de por primera vez poner el foco en la clase media chilena de las políticas públicas. Además, contento porque se aprobó con amplia mayoría, 121 votos, no es normal en estos tiempos medio asiago del Parlamento o de conflicto en el Parlamento que haya este nivel de acuerdo, este nivel de transversalidad en una política pública y que finalmente estemos priorizando al Estado. En el oficialismo también hubo satisfacción por el despacho del proyecto, que plantea crear una Secretaría Ejecutiva de la red, que estará encargada de proponer al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia la oferta programática y los eventos adversos asociados a ella, que estarán disponibles para este sector. Para el diputado René Manuel García, el nuevo sistema respalda un segmento de la población que generalmente no es apoyado por el Estado, aunque planteó también la necesidad de atender las diversas realidades de este grupo. Es un tremendo proyecto porque cada vez que tú veías los beneficios que venían a la clase baja que más lo necesitaba, la clase que ganaba menos de 600 mil pesos. Entonces la clase media, que es la mayoría de los chilenos, que se considera clase media que gana entre 600 y 2,4 millones, no tenía ningún beneficio. Hoy día con este proyecto van a tener beneficio. A mí lo que me preocupa es el tremendo margen que hay entre los 600 y los 2,4 millones. Que ya lo hablé con el ministro, van a ver cómo lo hacen, porque una persona que gana 600 para pagar una universidad que tenga que pagar 200 queda casi sin sueldo, uno de 2,4 millones no le afecta tanto. Entonces ahí hay que ver cómo se van a dar los recursos y se van a dar por el tramo que van ganando, pero lo importante es que apunta al corazón de la clase media. Para elaborar su propuesta, la mencionada Secretaría considerará los insumos que le proporciona el Comité Técnico Interministerial, con la participación de las municipalidades y la ciudadanía. En caso que un evento adverso no cuente con oferta programática, deberá indicarse, evaluándose su potencial cobertura. Para la oposición era relevante cambiar el nombre del proyecto, entendiendo que no incluye nuevos beneficios, sino que se pronuncia sobre una plataforma de coordinación, como planteó la diputada Camila Vallejo,
En dicho contexto, la parlamentaria estimó importante que el Estado genere nuevas herramientas de apoyo a la clase media. Lo que estamos haciendo también es llamar a tomarse un poco más en serio las necesidades de la clase trabajadora de ingresos medios, que su principal preocupación son el nivel de endeudamiento porque no tienen acceso a derechos fundamentales. O sea, la política está focalizada en los más pobres y a ellos se les exige, debido a su nivel de ingreso, endeudarse para vivienda, endeudarse para educación, endeudarse para salud, porque los tratamientos son imposibles, y por lo tanto lo que se requiere es un cambio de lógica del Estado que avance desde la focalización del gasto social a una política de universalización de derechos para que este 90% de la población, que no es rica en este país, tenga también posibilidades de acceder a derechos sociales fundamentales. El proyecto también aborda materias relacionadas al tratamiento de información sensible y sanciones para los infractores. Asimismo, entre otros variados aspectos, define que se contará con una red de atención a usuarios en cada región del país, a través de la cual se entregará orientación e información sobre la oferta programática. Y el canciller explicó a los diputados la posición de Chile tras activar el TIAR en el caso de Venezuela. El secretario de Estado aseguró en la instancia que Chile no está a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas para solucionar la crisis que afecta a ese país y que este ha sido el fundamento para apoyar la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Nadie que tenga el poder lo abandona para irse al infierno. Estas fueron las palabras del canciller Teodoro Rivera, refiriéndose a la búsqueda de una salida a la crisis que se vive en la República Bolivariana de Venezuela y frente a la que se invocó, por parte de la Organización de Estados Americanos, la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. El secretario de Estado participó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde explicó la posición de Chile frente a la activación del tratado. Aseguró que se requiere una visión muy pragmática para solucionar la situación venezolana, siendo la prioridad generar un diálogo y realizar nuevas elecciones democráticas. En la medida que eso suceda pronto, obviamente que la tensión o la presión para invocar medidas de mayor fuerza en Venezuela tenderán a decaer. Todavía hay muchas otras medidas que se pueden implementar, como es la ruptura de las relaciones consulares, las relaciones diplomáticas, el cierre del espacio aéreo, las cortes de las comunicaciones, etcétera. El empleo de la Fuerza Armada es una medida muy drástica y por eso nosotros como el Gobierno de Chile nos hemos opuesto a la implementación de esa medida. El canciller explicó que en la primera reunión para tomar la decisión de activar el TIAR, Chile respaldó la posición de Costa Rica y otros países de apoyar el tratado, dejando fuera toda posibilidad de una intervención armada. Sin embargo, esta postura no fue respaldada y se convocó en los términos establecidos. En un segundo encuentro, Chile presentó una propuesta con sanciones para quienes están vinculados a actos ilícitos y que pertenecen a la cúpula del poder venezolano y crear un corredor humanitario, lo que fue aprobado por la mayoría de los países, con excepción de Uruguay, que decidió salir del tratado. Me parece difícil de justificar, me parece incoherente por parte del gobierno. A pesar de que Chile dice no querer el uso de la fuerza para Venezuela, termina aprobando el tratado que sí lo contempla dentro de sus medidas. Yo creo que si Chile tiene una posición tan clara de que la única salida de la crisis venezolana es una solución pacífica, negociada, democrática, entonces no tenemos que aceptar participar bajo ningún punto de vista en herramientas como esta que permiten y validan la posibilidad del uso de la fuerza. En la sesión, el ministro también fue consultado sobre la posibilidad de volver a enviar tropas de paz a Haití para apoyar la crisis que vive este país. Sin embargo, el canciller precisó que esta materia no se encuentra dentro de los planes del gobierno. La Comisión de Hacienda aprobó y despachó a la sala el proyecto de reforma a las pensiones, dando con esto un nuevo paso en su tramitación. El texto es una propuesta integral con foco en la clase media y las mujeres y que contiene cerca de 50 propuestas. Se puede dividir en 5 grandes temas, 4 de los cuales apuntan a mejorar las pensiones, más aporte fiscal al pilar solidario, más apoyo en la longevidad y la dependencia, la creación del aporte previsional clase media y la creación del Consejo Administrador de Seguros Sociales, iniciativa que mejorará las pensiones a 1,5 millones de adultos mayores de Chile en su primer año. Se espera que en sala la votación sea el próximo martes 22 de octubre. De ser aprobada en dicha instancia, el proyecto, que fue ingresado al Congreso en noviembre de 2018, iniciaría así su segundo trámite legislativo en el Senado. Revisamos a continuación
algunas reacciones. La evaluación que tenemos es una evaluación muy positiva, porque tenemos aprobado la mayor contribución, el 4%, el fondo, la contribución para el seguro solidario de 0,2%, tenemos aprobado los incrementos para el pilar solidario, tanto en pensión básica solidaria como en pensión con aporte previsional solidario, APS, de tal manera que está aprobado también el nuevo Consejo de Ahorro, Consejo Administrador de Seguridad Social, y está en definitiva aprobado el financiamiento del proyecto, así es que el grueso, la gran parte de este proyecto ya va a llegar aprobado a la sala. El gobierno de Sebastián Piñera está generando expectativas absolutamente que son incapaces de cumplir, expectativas que no tienen ningún sustento, que son absolutamente imposibles de cumplir en materia de pensiones. Acá, este proyecto de ley que mantiene como base el sustento del sistema privado de pensiones con la AFP, con la cuenta de capitalización individual, no va a producir mejora sustantiva en las pensiones de las chilenas y de los chilenos. Desde ese punto de vista hay que ser muy franco, muy claro. Si bien es cierto que aquí se agregan recursos estatales importantes y en ese aspecto nosotros apoyamos, por ejemplo, el mejoramiento de la pensión básica solidaria, el aumento del aporte solidario, la lógica de capitalización individual queda absolutamente establecida, incluso podríamos decir sin ninguna modificación. Todos hemos tenido que ceder. Hoy día, como Chile Vamos, votamos a favor nuevamente de la creación del famoso ente que propuso la oposición, que no va a aumentar las pensiones, que aumenta la burocracia, que aumenta el gasto estatal, que hace que las personas paguen doble comisión, pero lo votamos a favor porque estamos honrando un acuerdo. Entendemos que en un contexto en que somos minoría en el Congreso, el precio para sacar adelante el nuevo sistema de pensiones es llegando a un acuerdo con la oposición. Y por lo tanto nos alegramos que, a pesar de que tenemos que votar a veces cosas que no nos gustan, que el proyecto esté avanzando. Y a la sala fue despachado el proyecto que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición. La iniciativa despachada por la Comisión de Constitución indica que los procedimientos nacionales de extradición deben hacerse cargo de exigencias que, al no estar reguladas o bien no haber sido suficientemente regladas, han conllevado la obstaculización e incluso la denegación de solicitudes de extradición por cuestiones netamente procesales. A Sala fue enviado el proyecto de ley que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición regulados en los códigos procesal penal y de procedimiento penal, a fin de actualizarlos y ajustarlos a los requerimientos que surjan en el marco de la cooperación jurídica internacional entre Estados. El texto legal modifica los procedimientos de extradición activa y pasiva, ambos contenidos en el Código Procesal Penal. En relación a las modificaciones al procedimiento de extradición activa, se destaca la reformulación de la formalización especial en ausencia del imputado con fines de extradición y la delimitación de las competencias del juez de garantía y de la Corte de Apelaciones, entre otros. Con respecto al procedimiento de extradición pasiva, destaca la erradicación del conocimiento de la solicitud de extradición pasiva en el ministro de la Corte Suprema que haya resuelto la detención previa. También lo que dice relación con la extradición pasiva, que es el tema más delicado todavía, que es cuando otro Estado de otro país pide extraditar a un chileno, ya sea porque ese chileno cometió hechos constitutivos de delito en ese país o tiene que cumplir una condena en otro país. Y es re complicado este último caso porque estamos hablando de países que no necesariamente respetan las reglas del debido proceso o no tienen los mismos principios que tenemos en Chile. En otros países se aplica la pena de muerte, en otros países se manda a la cárcel a menores de edad en las mismas condiciones que un adulto. Entonces es muy importante las reglas que aprobamos hoy día, porque en el caso de la extradición pasiva, lo que nosotros establecemos es que tiene que cumplir con todos los requisitos y todas las condiciones como si esa persona fuera juzgada en Chile. Y también respecto de las reglas de extradición activa para que delitos cometidos por chilenos o extranjeros en Chile finalmente no queden en la impunidad y puedan cumplir condena en nuestro país. En segundo término, la Comisión de Constitución continuó con el proyecto de reforma a la Carta Fundamental que permite la renuncia voluntaria de diputados y senadores a sus cargos.
En Chile, a diferencia de otros cargos de representación popular, como presidente de la República, alcaldes, consejeros regionales y otros, desde la Constitución de 1980, los cargos de senador y diputado son irrenunciables, con la salvedad de renuncia por razones de salud, introducida por la reforma constitucional de 2005. Lo que está proponiendo esta moción es que pueden renunciar los parlamentarios, punto, sin razones fundamentadas de salud o de otra índole. Y si bien en principio estamos de acuerdo en nuestra bancada en que puedan renunciar, nos parece que tiene que ser por una razón calificada. También proponía la moción de Tucapel Jiménez que la sala de la Cámara tenía que aprobar la renuncia por la mitad más uno. Esa parte no nos gustó mucho porque podría darse para negociaciones políticas si dejo a alguien que renuncie o no lo dejo. Y también habría que regular muy bien el tema del reemplazo, que el reemplazo hoy día es designado por el partido político y yo creo que es más democrático que sea el siguiente en votos. El proyecto, que continuará su debate en próximas jornadas, menciona en sus antecedentes los diversos proyectos de ley relativos a este tema presentados cuando estallaron en 2015 los casos de Pente y Soquimich, involucrando a diversos parlamentarios debido a la imposibilidad constitucional de permitir la salida o renuncia voluntaria de los senadores y diputados cuestionados. Y avanza el proyecto que protege a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que denuncien irregularidades. La Comisión de Defensa aprobó en general el texto y acordó la fusión de esta normativa con un segundo proyecto sobre la materia, ya ingresado a tramitación. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto originado en moción, que incluye en la norma que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad al personal de las Fuerzas Armadas. En concreto, la iniciativa busca elevar los niveles de probidad y transparencia, resguardando la integridad y fuente laboral del denunciante, tal como lo plantearon los diputados Maya Fernández y Álvaro Carter. Hemos tenido antecedentes y se ha leído por la prensa que muchos de los oficiales que denunciaron actos de corrupción terminaban siendo sancionados por la institución. Entonces, no corresponde que quien denuncie un acto de corrupción termine siendo sancionado, dado que estas son instituciones jerárquicas. Entonces, creíamos que era importante que quien denuncia tenga resguardo de no terminar siendo sancionado, siempre que sea cierta, obviamente, la denuncia, con todos los antecedentes, y además, claramente, que veamos los mecanismos de denuncia. Muchas veces el temor reverencial prima. Nadie quiere finalmente perder tampoco su trabajo ni ser castigado por denunciar. Lo que queremos con esto es que la persona finalmente que denuncie tenga la seguridad de que va a tener tranquilidad de poder denunciar y que finalmente se va a poder llevar a curso a esa denuncia. La normativa busca además homologar la reglamentación vigente, la que varía según cada institución, como lo explicó el diputado Leonidas Romero. Hay mucha disparidad, mucha diferencia entre lo que regula la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Y hay que aunar criterio y tener un solo reglamento, así que en eso estamos enfocados y abocados, donde vamos a facilitar a quienes quiera denunciar que tenga la tranquilidad y seguridad de que no va a ser sancionado, y aquel que tome conocimiento de un hecho irregular tenga la obligación de denunciarlo. La comisión se abocará ahora al análisis del articulado de la norma, particularmente a definir si procede o no que un organismo externo canalice las denuncias, el que, según proponen algunos parlamentarios, tendrá un rol similar al de la Contraloría frente a otras reparticiones públicas. El presidente de la Cámara de Diputados llamó a avanzar en descentralización. En el marco del Encuentro Nacional de Concejales 2019, el titular de la corporación respaldó sus demandas y reiteró la necesidad de entregar mayor autonomía a la institucionalidad, que aseguró es la primera línea de contacto con la comunidad. Avanzar en descentralización fue el llamado que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, en el Encuentro Nacional de Concejales 2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades a través de la Comisión de Concejales. El parlamentario resaltó el gran interés de los asistentes por hacer justicia con los gobiernos locales. Deberíamos ir transitando hacia una verdadera descentralización que le dé más autonomía a la institucionalidad, que es la primera línea de contacto entre una comunidad y la institución que le resuelve la gran mayoría de los problemas.
El legislador resaltó el sentir de los concejales por darle celeridad a una propuesta anunciada por el Ejecutivo que los dotará de mayores atribuciones y herramientas. Hay otros modelos en el mundo que permiten que se constituya verdaderamente un equipo de desarrollo a través de quienes conducen el municipio, y estos son los alcaldes y concejalas y concejalas. Bueno, en este escenario, lo que nosotros hemos dicho, un buen proyecto siempre va a tener cabida en el Parlamento. Siempre un buen proyecto merece un buen debate y merece un trámite como corresponde y que en definitiva resuelva problemas reales de la comunidad. Hay muchos otros temas que tienen que ver con los territorios de Chile. Tenemos que avanzar en descentralización más que en desconcentración, pero todos estos avances tienen que venir acompañados de presupuesto y ahí tenemos un problema. No somos un país infinito respecto a la finanza. Entonces tenemos que ir haciendo cosas que nos permitan, primero, hacer justicia territorial y avanzar en una ley de rentas regionales, por un lado, y por otro lado, entregarles las herramientas de que aquellos avances vengan con financiamiento, porque si no se transforman en mochila para los municipios, mochilas que muchas veces son insalvables. La diputada Joana Pérez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, respaldó el llamado a la descentralización y a los requerimientos de los concejales. La descentralización es muy importante, viene un proceso descentralizador que tenemos que ir profundizando, que es la elección de gobernadores regionales, la ley de rentas regionales y todos temas que son muy importantes, pero no podemos dejar de lado los requerimientos para dar dignidad a los concejales y concejales, pero a los municipios en el fondo, porque cuando fortalecemos justamente al Consejo Municipal, fortalecemos los municipios y por ende también llegamos con mejores capacidades para resolver los problemas en la base, en la comuna, donde se genera el trabajo, el esfuerzo que hacen nuestros concejales día a día en terreno y muchas veces con mucha precariedad, a veces con falta de apoyo de los propios alcaldes. Es necesario instalarlo, es mejorar las condiciones y por cierto ayudarles al rol fiscalizador, a los equipos con que ellos pueden contar en terreno, las condiciones y obviamente las facultades para tener mejores consejos, mejor descentralización en nuestro país. Así que yo creo que esta es una gran oportunidad, yo lo veo como un desafío y por cierto van a contar con todo mi respaldo y apoyo. El evento que se llevó a cabo en las dependencias del Hotel O'Higgins de Viña del Mar contó con una amplia convocatoria de asistentes de todas las regiones del país, además de diversas autoridades del mundo político. Y la Sala de la Cámara desarrolló una sesión especial para analizar el estado de la crisis climática global y nacional. En la oportunidad, los parlamentarios debatieron acerca de la declaración de estado de emergencia climática por parte de la Cámara de Diputados y el Gobierno de Chile, además de la necesidad de adopción de medidas concretas frente a esta situación. Durante el debate parlamentario se discutieron temas como la sequía, el cambio climático y el Acuerdo de Escazú, todo a puertas de la próxima realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP25 a efectuarse en diciembre en nuestro país. Revisamos a continuación algunas de las reacciones. Lamentablemente las políticas públicas que vienen aplicándose hace más de 20 años no se han hecho cargo realmente de poder solucionar este problema. Y esto tiene que ver, a nuestro juicio, con un modelo de desarrollo económico que ha impedido incorporar criterios de sustentabilidad que nos permitan volver viable la vida de los seres humanos finalmente en la Tierra. Creemos que en un país además donde la afectación, los riesgos frente al cambio climático son severos, hablamos del país rankeado número 16, sufriendo los mayores efectos, digamos, del cambio climático, hablamos de que Chile cumple con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad fijados por la ONU. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es si estamos haciendo lo suficiente para aplicar medidas de mitigación y adaptación que nos permitan sobrevivir a un fenómeno mundial climatológico como es el cambio climático hoy día. El cambio climático es un fenómeno global que por acción de nosotros mismos hemos roto nuestro medio ambiente y tenemos que restaurarlo, tenemos que mejorarlo y tenemos que repararlo. Y para eso se necesitan acciones. Y por eso es tan importante este tipo de sesiones especiales acá en la Cámara, porque pasa a ser parte integrante del Estado. Y el Estado de Chile está muy preocupado. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en nuestra multiplataforma en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Sigan junto a Cámara de Diputados Televisión.